Bueno, buenas tardes a todos. Pues tomen asiento y pongan atención, que va a haber regalos. Anda muy espléndido lo de la compañía hoy. Y ayer también o mañana también. Y todos los días que esté la expo vamos a estar muy espléndidos, ¿sí? Como siempre. Tienen que estudiar. Y alguno que otro que esté reprobado, pues que aproveche ahorita con usted. Bueno, vamos a empezar la charla. El tema es, lo dimos ayer, pero en la expo anterior, y también se dio en un programa, un tour que hizo Pioneer en el estado. Bueno, total como alrededor de 20 charlas, de las cuales yo impartí como 11, y es únicamente compartir un poquito de lo mucho realmente que hay que conocer en los sistemas de producción del maíz. Es un cultivo que se siembra en muy alta superficie aquí en Sinaloa. Sin embargo, hay ciertos factores que pueden ser edafológicos, que tienen que ver con el suelo, y algún parámetro que realmente no está acomodado para el buen crecimiento de las plantas va a afectar el rendimiento. Ese buen funcionamiento de las plantas que cualquier agricultor quiere tener. Y esto con el fin de obtener 8 es muy poquito, 10 también, arriba de 12 o 14 toneladas. En la inversión total va un costo de la nutrición. A veces el programa de nutrición no está enfocado a las condiciones propias del suelo. Y sobre eso creo que nosotros debemos de ponerle atención. Porque como que cuidamos los centavos y perdemos los pesos. El hecho de no tener la guía, pues la guía es la experiencia, la que te está indicando qué es lo que tienes que hacer en el siguiente ciclo. Entonces, compartir esto, pues a mí me encanta, me gusta, pero también que si hay algo de allá para acá que se pueda aportar, etcétera, se enriquece más la charla. Sabemos que los factores de importancia son muchos, pero si nosotros nos enmarcamos nada más en el agua y el suelo, pues tenemos que tomarlo en cuenta. Vámonos para el suelo. El agua no tenemos ningún problema porque es agua de la presa. Pero si ya vemos el suelo, hay una gran diversidad de tipos de suelo con diferentes porcentajes de las partículas. Entonces ahí nos dan diferentes condiciones para el crecimiento de las plantas. Y este crecimiento de las plantas se transforma en una situación dependiente de nosotros cuando tratamos de hacer lo mejor posible desde el punto de vista de la nutrición. El riego es básico en el cultivo de maíz. Los estrés famosos que les causamos a las plantas para el mayor enraizamiento, etcétera, etcétera, con un bajo nivel, eso sí les digo, con un bajo nivel de nitrógeno, es casi darle bajos rendimientos a la planta. No les puedo decir qué porcentaje, pero ustedes se dan cuenta que en el primer riego de auxilio truenan al cultivo. Si la hoja se empieza a sollomar, se vuelve muy clorótica, pero eso es un bajo suministro de nitrógeno. No hay nitrógeno en el suelo. Los niveles que debería de tener el suelo en ese momento no están para la planta para que alcance ese potencial de rendimiento. Si ya viene marcada desde los 30 días, imagínense a los 50 o 60 días del primer riego de auxilio. Y si no tiene nada de un nivel de fertilidad adecuado para lo que viene, para abajo, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener toda esa estrategia, la estrategia del conocimiento y de la aplicación de lo que es lo que tenemos en el suelo. El suelo, si nosotros dejamos resecar, se sube este porcentaje, se sube. No le conviene a la planta tener mucho oxígeno en el suelo, porque cae en una falta de agua. Y si le regamos de más, perdemos esto. Entonces tenemos que guardar un equilibrio en esto. Por eso el conocimiento del tipo de suelo. Entonces las estrategias serían manejar el riego, pero a la vez que nosotros tengamos la mejor condición de los elementos nutritivos. Si yo no tengo esa condición que la planta me está pidiendo que tenga, no voy a lograr que el cultivo exprese ese potencial de rendimiento. Primero ocupa una planta vigorosa, fuerte, prepararla para eso. Ahorita los maíces
Los que no se fueron afectados por las bajas temperaturas están muy bonitos. Pero yo sé que también hay maíces que se quedaron muy chaparritos y que no llevan ese crecimiento de la temporada pasada. Pero es por las bajas temperaturas. O bien, otras situaciones que están afectando ese crecimiento normal de la planta. Si yo empiezo a decirles que estos son los elementos que la planta demanda, imagínense nada más el hecho de que ustedes solamente apliquen un elemento, el que hace que las plantas se pongan verdes, bonitas, y hasta las presumes y te puedes tomar fotos con ellas. Pero al final, esa planta no te da el rendimiento que tú quieres o que esperas, porque no le estás aplicando un elemento principal que es fósforo o que es potasio. Lo normal para nosotros aquí es que apliques solamente nitrógeno, pero jamás piensas en fósforo porque ya te encarece el cultivo. Si yo aplico una tonelada por hectárea en una parcela, se me están yendo 11,000 pesos, ¿no? 11,000 pesos, no, mejor no aplico nada y me quedo con ese dinero. Pero lo ideal sería tener el análisis de suelo y tomar la decisión si sí o no aplicarlo. Lo ideal es que se aplique si hace falta. Si no hace falta, para ciclos agrícolas. Cuando van fertilizando, métanle un costal de sulfato, de cloruro, de nitrato, métanle un costal y denle seguimiento para ver si en su terreno realmente pueda o no haber respuesta a la aplicación de ese elemento. Si estamos viendo este dato, creo que sí hay que poner las antenitas y empezar a analizar y tomar decisiones para que el cultivo realmente tenga el máximo rendimiento. Estos son secundarios, pero no quiere decir que la planta no los requiera. Sí los requiere, ¿no? Pero normalmente aplicamos solamente nitrógeno. El elemento menor que normalmente ustedes ven ahí en su cultivo es zinc. Ese se ve de manera común. Y más aún cuando tengamos pHs alcalinos. Esto realmente no hay una disponibilidad para el cultivo. Y se agudiza más cuando el nivel está por debajo de la exigencia del cultivo. Entonces, los suelos que se analizaron, yo quiero decirles que la mayoría son bajos en zinc. La mayoría. Y quieren corregirlo con una aplicación de un 20-30-10 biofoliar. Eso no les va a ayudar, porque no es nitrógeno el que está haciendo falta, es zinc. ¿Y lo aplican? No. Entonces, sin embargo, va marcando desde el inicio del crecimiento de la planta. La va marcando. Ok. Entonces, lo ideal es que nosotros hagamos un programa de muestreo, ¿verdad? Entonces, el manejo de la nutrición, tenemos que considerar el suelo, dice, porque es la clave en el manejo de los elementos en la agricultura, el suelo. Hay agricultores que se ponen muy recios a no analizar, ni aunque se los regales, porque dicen, no le entiendo a los datos, pero tienen un asesor, tienen un técnico ya de cabecera de alguna manera que les puede ayudar a interpretarlo y a recomendar la fertilización correcta. Entonces, cada terreno es diferente, ¿verdad? Entonces, a veces acarreamos recetas de un lugar a otro. Dime qué hiciste para que alcanzaras 14 toneladas. Entonces, te traes la receta de tu amigo de una zona, vienes y la implementas aquí. O de aquí, se la llevan a otro lugar. El rollo es que no funciona. Puede funcionar o no. Depende de muchas situaciones. Los suelos, lo cierto es que son diferentes y cada suelo requiere diferente manejo. Entonces, los métodos que se ocupan para llevar el control de la nutrición del cultivo, pues están fáciles. El análisis de suelo, el análisis de tejido vegetal, que normalmente para maíz no se hace. En hortalizas, yo quiero decirles que se hacen cada 15 días en hortalizas. No, pues son hortalizas. ¿Y el maíz por qué no? Hay una etapa crítica para el maíz, que es la etapa de floración. Ahí está el jilote, ¿no? ¿Tienen algún dato ustedes que hayan analizado cuando la planta estaba en crecimiento, en floración, en llenado? No hay esa información.
¿Por qué? Porque es un cultivo de maíz, ¿no? Y sin embargo están esperando mucho del cultivo del maíz. ¿Qué tanto representa el costo en relación a la inversión total? Si se incorporan, perdón, si se gastan 15 o 20 mil pesos por hectárea, por ejemplo, y el análisis te cuesta 500 pesos, ¿se parece el dato? No se parece. ¿Te sirve el dato? Sí. Sin embargo, no tenemos esa cultura para maíces. Para granos no la tenemos. Para hortalizas, sí. El agricultor cada 15 días está analizando las hortalizas, pero maíces no. Y la otra, las experiencias. Claro, tenemos que incorporar el análisis de agua también aquí, ¿no? Pero como nosotros regamos con agua de la presa, no tenemos problemas de conductividad eléctrica en el agua. Tenemos 0.2 a 0.4 de conductividad eléctrica. Y ese 0.4 se alcanza en los meses de marzo a abril. Pero no llegamos ni siquiera a 0.5 de conductividad eléctrica. Sin embargo, aquí en Sinaloa, en la zona de Navolato, cuando se agota el agua, empiezan a rescatar agua de los drenes. Y esas aguas de los drenes tienen sales, y esas sales van a aportarse a sus suelos. Y en un corto periodo de tiempo ya tienen problemas con los suelos y tienen problemas con los cultivos. Bueno, esta es una determinación de textura, y nada más la imagen es para representarles a ustedes que Probeta en blanco es un suelo arenoso. Probetas oscuras son suelos arcillosos por el tamaño de la partícula, ¿no? Las arenas tienen un tamaño de partículas más grande y rápido se asientan. Las arcillas tienen partículas mucho más finas y se quedan suspendidas, por eso se ven así. ¿Y qué tipo de suelos serían estos? A lo mejor puede ser un franco arenoso, ¿verdad? Puede ser franco arenoso. Esto se hace allá en el laboratorio. Nada más como dato, el reactivo que se utiliza para determinar esto lleva sodio. No, para que se ubiquen. Si ustedes tienen problemas de sodio en sus suelos, van a ver que se vuelve muy poquito la parte de arriba. Lo que hace el sodio hace que se desmorone el terrón, que se haga nada ahí. Entonces se hace finito, y es lo que tenemos nosotros en los suelos, y es la determinación. Ese reactivo lo utilizamos aquí nosotros. Entonces desmorona todos los terroncitos, los separa y se determina aquí en estas probetas el tipo de suelo. Les digo, suelo que tienen arena, rápido se ve, y que es la primera imagen de acá. Ese dato de la textura, algunos ya la conocen a medias, pero exactamente no saben el porcentaje que tiene cada una de ellas. Pioneer mandó a analizar todas estas el año pasado, en junio. Ninguna de esas muestras, no se aprecia muy bien, pero ninguna de esas muestras tiene más allá del 40% de arcilla, ninguna. Todos son, acá está, migajón arenosos, todos. Y aquí hay unos migajón arenosos, los francos, acá están los francos, son los francos. Estos son suelos, la verdad, muy buenos para el desarrollo del cultivo del maíz. Pero lo curioso es que no hay ninguna arcilla. ¿Por qué no lo hicieron en arcilla? Cuidado con la arcilla. O sea, quien sepa manejar la arcilla, y hablo de arcilla, arriba del 60% de partículas de arcilla. 60. Si ustedes empiezan a manejar suelos arriba del 60% con arcilla, retiene demasiado la humedad, ¿no? La retiene demasiado, y a veces se reseca de más, de mesas el riego, y vienen problemas de asfixia radicular, la saturación enorme, y vienen broncas con el cultivo mismo. En igual de tener mazorcas, tienen boloncos, se lo acaban ahí, y con un bajo nivel de fertilidad. Entonces no es la misma regar una arcilla con alto nivel de fertilidad a que esté deficiente. Entonces tenemos que ponerle atención cómo es que tenemos que fraccionar la aplicación del nitrógeno, ¿no? Porque si es franco arenoso, no puedo hacerlo de una sola aplicación, porque tendría problemas de lixiviación, la pérdida a través del perfil del suelo, de las capas del suelo. ¿Y a dónde estoy mandando ese fertilizante, el nitrógeno? Allá con los chinos, ¿no? Para que le abran más los ojos, ¿no? Y empezamos.
Las alteraciones en el suelo son importantísimas en el momento que nosotros tengamos el dato, como por ejemplo, problemas de la alcalinidad, de la presencia del sodio, la salinidad en el suelo, la acidez que no tenemos aquí, pero sí tenemos pHs neutros a alcalinos. Y vienen problemas como compactación. Todos los suelos que yo les mostré ahorita, que tienen arena y tienen limo, seguro son unas piedras cuando se secan. Son durísimos. Tenemos que entonces que manejar bien el riego. Y ahí la importancia de conocer el tipo de suelo. Y vienen al final los problemas de la disponibilidad de los elementos que la planta requiere en ese momento. Entonces, el objetivo de un especialista en nutrición vegetal es que ninguno de los factores, elementos esenciales, sea un factor limitante. La idea es que esté toda la condición nutrimental en el suelo para que la planta realmente exprese ese crecimiento y el rendimiento. Esa es la manera de hacerlo. Si nosotros no aplicamos el elemento que esté exigiendo, ¿de qué sirve? Si nosotros aplicamos el elemento que no ocupa, ¿de qué sirve? Y vemos los ejemplos claritos. Si van a aplicar para gusano, agarran un foliar, el que sea. Tú aplícale. Oye, pero no, tú aplícalo. Yo quiero gastar este dinero. ¿No? Haz de cuenta así. Y ese es el rollo de a veces de encarecer el cultivo. Hay que aplicarle al cultivo lo que realmente ocupa. De otra manera, como que andamos navegando sin rumbo. Y bueno, esto tiene que ver con la fertilidad química. Yo les decía ahorita, pH, conducta eléctrica. A lo mejor este rollo de aquí no me lo van a entender, pero los suelos, ahí les van. Los suelos arenosos no retienen los elementos que ustedes aplican. En el caso del nitrógeno, no lo retienen. Sin embargo, los suelos arcillosos, de lo que aplican ustedes, sí logran retener los elementos. En el caso del potasio, por ejemplo, ¿no? Si es que llegaron a aplicar potasio. Aquí está este asunto con pHs alcalinos. Problemas de fósforo, problemas de fierro y de zinc. En este año, con las bajas temperaturas que hubo y los suelos que no tienen fósforo, a lo que yo sé, se lograron observar deficiencia de fósforo en maíz. Deficiencia de zinc, sí, yo la vi. Esta es una de ellas de esta temporada. Y ahorita vamos a ver lo que hice. Plantas con severo problema de deficiencia de zinc. Y así fue el asunto. El caso es que yo tomé varias muestras sin que el agricultor se diera cuenta, me las robé prácticamente, de plantas que estaban totalmente deficientes, otras menos y otras menos y otras normal. Es la figura esta. Entonces me las llevé al laboratorio y obtuve el peso seco de cada una de esas plantas. Tienen la misma edad. Vean la planta que está muy severo el problema de la deficiencia de zinc. ¿Qué tanto creció? No tiene acumulación de materia seca, es una planta pequeña comparada con esta, ¿no? Entonces, las deficiencias severas, agudas, tienen problemas para el crecimiento de las plantas. Si no, es más, y ahí les va. Ahí en esa parcela andaban aplicando un 20, 30, 10 para corregir la deficiencia de zinc. ¿Creen ustedes que es correcto eso? Claro que no. Tiene trazas de fierro y de zinc ese foliar, pero corregir un problema como la que tiene el agricultor no lo va a lograr. Ya analicé el suelo tiene bajísimo nivel de zinc, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr una planta que se ponga verde, bonita, vigorosa, con crecimiento y además que tenga buen rendimiento? No, porque no tienen el dato, ¿no? Entonces podrán aplicar toda la cantidad de nitrógeno que ustedes quieran, pero la planta no va a desarrollarse de manera normal, porque tiene una deficiencia muy, muy severa. Y aquí está la figura, clarito nos está indicando que con pHs alcalinos se reduce
la disponibilidad del elemento. Aunque tenga buen nivel, teniendo pH, no funciona. Aunque tenga buen nivel. Ahora, el escenario sería pH alcalino y con bajo nivel. Tiene dos situaciones en la planta ahí que está incomodando la absorción y la disponibilidad, ¿no? Vean en las plantas estas. Nadie quisiera tener estas plantas, por supuesto. Estas son de Torreón. Ya hace años que la tomé, pero es de Torreón. Son maíces forrajeros en suelos con problemas de bicarbonatos y carbonatos y en aguas también. Entonces, es un problema serio aquí. Y yo quiero decir la verdad. Aquí había una persona que vendía productos a base de nitrógeno, de magnesio y de zinc. A lo mejor me costó muy chamba eso. Me los traje, los analicé y por no decirles que eran solamente agua. Nunca corrigió y vendía como 3 millones de pesos. Una agrícola muy grande, es lechera, una empresa lechera. Y les enseñé los resultados, lo jalamos a la persona y ya no fui yo. Fui una vez y ya me despidieron. Me costó la chamba haber descubierto que los fertilizantes que aplicaban no estaban sirviendo, ¿no? Para él sí, a lana. Esto lo vemos de manera muy frecuente nosotros en nuestros maíces. ¿Por qué? Y eso se presenta, si ya lo ven ustedes antes del primer riego de auxilio, antes del primer riego, lo aplican y se agudiza como no tienen idea. ¿Qué está pasando entonces? Porque viene arrastrando una deficiencia de nitrógeno, la viene arrastrando y le aplican una dosis que no es la correcta ahí, y es baja para la exigencia y riega y para abajo, es lo que le digo. Entonces nosotros tenemos que tener la estrategia de cómo ir fertilizando nuestro cultivo. El nitrógeno es el más evidente ahí, ¿no? Eso no quiere decir que no sean importantes aplicar el fósforo y el potasio, ¿no? Esta es una deficiencia de fósforo en un suelo con pH alcalino. Y les repito, alcalino y tiempos fríos más marcada, porque el frío es un factor que influye para que se haga más disponible este elemento en el suelo para el cultivo. Entonces, cada vez que empiece una temporada, si fue buena la temporada para ti como agricultor, no te angustias. Pero si fue mala o regular, andas ya preocupado para el siguiente ciclo. ¿Qué es lo que vas a hacer para lograr que el cultivo no tenga semana, 8 días, está activo el polen? Ya después ya no, tienes un corto periodo de tiempo. Es un cultivo largo, pero ahí es clave. Tiene que estar con muy buenos niveles el tejido, la planta, para que realmente tenga una muy buena y adecuada polinización. Y yo puedo ver tablas. Ayer me preguntaba un señor que viene de Zacatecas precisamente, porque hay compañeros aquí en Zacatecas, me decía, oiga, ¿de dónde es esa tabla? Porque el rendimiento llama la atención, 19.5 toneladas por hectárea. Esto es de Brasil. Esta es una información que está en internet. Hay información aquí hecha en investigación. ¿Cuánto es la demanda realmente del cultivo? La acumulación de materia seca diaria, la función de los elementos, no, porque eso cuesta, ¿no? Eso cuesta. Hacer un trabajo de investigación para eso, ¿no? Ok, si yo empiezo a sacar dónde están las etapas críticas, ¿no? Aquí con 32 días ocupas 0.42 kilos por hectárea por día. Eso se ajusta más bien para el sistema de riego por goteo, ¿no? Aquí ocupa 12. El dato dice 12. ¿En qué momento? En el espigado, 12. Y resulta que cuando viene la espiga es cuando se encuentra a lo mejor tal vez un bajo nivel de este elemento en el suelo y la planta no logra abastecer la demanda. El suelo no logra abastecer a la planta por la exigencia que tiene. Él está pidiendo que tenga más y no tiene. Entonces, vean, de potasio
¿Cuánto tiene? ¿Cuánto debe de exigencia? ¿Cuánto debes de aplicar? Y ahí se va reduciendo, ¿no? La flor femenina, formación de grano, grano lechoso y la madurez. Aquí en madurez ya no hay nada que hay que aportarle, pero todas están aquí, mira, desde aquí, 8 hojas, 15 hojas, perdón, días, 12 días aquí, 15, 13 días. Quiere decir que el espigado tenemos nosotros de 8 a no sé si 10 o 15 días solamente de actividad para la polinización. Tenemos que tener bien acomodado todo la nutrición del cultivo. Y llamó la atención a ella. Y yo hacía el comentario también de que hubo una empresa que llegó hace unos años aquí y ofreció rendimientos de 15, 18, de 20 toneladas haciendo los análisis. Pero el agricultor se asusta a veces con los gastos que hay que hacer y dice, aquí en Sinaloa no se han obtenido 20 toneladas, pueden ser 14, 16 buenas o 17, pero 20, ¿qué condición del suelo tienes que tener? ¿Y qué condición de clima tienes que tener para lograr que tengas ese potencial tan serio del material? Porque los materiales sí tienen la capacidad, tienen el potencial, solamente hay que hacer la distribución lo más cercana posible a la demanda. La empresa pues ha hecho, esta imagen me la pasó Fernando Pérez, sobre la densidad de población, ¿no? Claro, si aumentamos densidad de población, pues van a ser tallos muy delgados, con posibilidades de que se nos acame, mazorca más de tamaño más reducido, ¿no? Y es curioso, yo les decía ahorita que en ese espigado el nitrógeno hacia el llenado del grano es importante tenerlo, porque vean, todo este espacio es por la demanda del grano, algo se va a las hojas y de las hojas se empieza a bajar aquí para irse al grano, ¿no? O sea, tengo que tener un buen cultivo, una muy buena planta para cuando entra el llenado del grano, para poder que cumpla la demanda y tener buen rendimiento, porque el nitrógeno aquí se sube, ¿no? El fósforo por el mismo estilo. Vean hacia dónde está la demanda del fósforo, hacia el grano, ¿no? Y si aquí ocupa, en esta parte de aquí, se reduce y se va al grano, como el dicho, ¿no? En el caso del potasio, vean cómo están también. No es tanto, pero sin embargo nos exige algo de potasio en la planta también. Y aquí el tema de salinidad, lo único que yo les puedo decir con esta imagen es, entre más salino esté su suelo, las plantas se quedan más chaparritas. Así de sencillo. Porque la planta no soporta la presión de las sales y no puede tomar agua. Las plantas no toman agua con presencia de sales en los suelos. Por eso es que empezamos a tener lunares con bajos portes y bajos rendimientos. Además, no nos dan nada incluso cuando es muy fuerte la salinidad en los suelos. Problemas son de estos. Aquí es un lunar de esta parcela con problemas de sales. Y esos sales en un corto periodo de tiempo se empiezan a invadir todo el terreno. Y ahí hay que hacer un programa de mejoramiento, ¿no? Esta parcela es que está aquí, es de las imágenes de la gráfica que yo hice. Plantas muy amarillas, que así van a estar amarillas, por más NPK que le apliquen. No va a corregir el problema con NPK. Los que venden productos, le recomiendan productos, pero no le recomiendan para el problema, ¿no? Hay que ir sobre el problema. Si es zinc, aplicar zinc. Si es zinc y aplica nitrógeno, de nada sirve. Nada más como un sistema de producción, el sistema de riego por goteo, y que nos permite ir dosificando en el tiempo, así como la imagen, el cuadro que vimos ahorita. Maíces con estragos de las condiciones climáticas realmente que hemos tenido en los últimos 3 años, del 2011 para acá es más,
no nos dejan en paz las bajas temperaturas. Y claro, después de frijol puedes establecer el PB, ¿no? con maíz. Agua sí tenemos, que gracias a Dios, porque tuvimos un año crítico, ahorita tenemos agua. Y sin embargo los drenes andan llenitos ahorita, ¿no? Maíz, esta es una planta del sistema de riego por goteo. En la Cruz había pepinos ahí, y se sembró maíz. No tiene ningún gramo de fertilizante todavía por las reservas que tiene el suelo. Quiere decir que nosotros sí debemos de confiar en eso, en lo que está en el suelo. Aquí no tiene ningún gramo de fertilizante, ninguno, porque terminó un cultivo de pepino con 2 de conductividad eléctrica. Mucha comida. Tenemos que tomar en cuenta entonces lo que hay en el suelo para tomar decisiones. Ok, aquí termino.